Saludos, buenos días. ¿Cómo estás, Hilda? Bien, Mayra, gracias. Pues Bien, estamos bien. aquí en nuestra séptima cápsula, ¿verdad? Cápsula. Hoy vamos a hablar de un tema bien controvertible, pero bien universal, que es la espiritualidad. Hoy, gracias, Hilda, por acompañarme como siempre, mi compañera y colega y amiga. ¿Qué tú crees, Hilda? ¿Cómo entramos en este tema? Pues yo creo que, ¿verdad? Que estamos discutiendo cuando estábamos preparando la cápsula, que es importante que nosotros establezcamos la diferencia que hay entre la espiritualidad y la Sí, religiosidad, que no es lo mismo. no es lo mismo, porque una persona religiosa no necesariamente va a ser espiritual ¿Espiritual? y una persona espiritual no necesariamente va a ser religiosa, ya que la espiritualidad está ligada a nuestros valores, Ujú. a cómo nosotros nos sentimos como seres humanos, nos da sentido a la vida, implica propósito, significado, implica también esta conexión que nosotros tenemos con la divinidad, no importa el nombre que le demos. Incluso aún las personas que no tienen creencias, o sea, que no están afiliadas a ninguna religión o no se consideran personas, ¿verdad?, que se llaman ateos o agnósticos, aún tienen un propósito de su vida a través de su espiritualidad. O sea, todas las personas que tengan un propósito y significado a su vida tienen una conexión con su ser espiritual. O sea, que tú quieres decir ¿verdad? Para establecer lo que acabas de decir, es resumir, o sea, que es más bien, se representa la espiritualidad a través de nuestros valores y nuestras creencias personales y lo que nos da propósito y significado en nuestras A vidas. nuestra vida. Entonces, si eso es así, Mayra, entonces, ¿cómo podríamos establecer qué es la religión? Entonces, ya que esta espiritualidad promueve paz, buscamos ese sentido, la razón de nuestra existencia, y es algo bien individual que tú dices. Entonces, Sí, ¿cómo cae la religión, verdad, compararla con la espiritualidad? ¿Qué las, podemos person decir de las ella? personas espirituales van a respetar las diversas formas de vida, van a tratar de vivir consono con esos valores, o sea, de acuerdo a estos valores que nos rigen y nos dan propósito. Ahora, cuando somos seres religiosos, ¿qué pasa? Nos identificamos con una denominación. Esta denominación, cualquiera que sea, tiene unos dogmas, tiene unas creencias, tiene unas reglas, vamos a decir así, ¿verdad? Dogmas, reglas, por las que las personas se rigen. O sea, por ejemplo, pueden regular su cuerpo, regular su vestimenta, regular su comportamiento, muchos se congregan, Ujú. de todas las denominaciones, ¿verdad? Y va más regida, como quien dice, tienen como estos líderes que son los que, ¿verdad?, encabezan este grupo de creencias y escriben este número o tienen escritos, dependiendo, ¿verdad?, de la denominación religiosa, Religiosa. porque está la Biblia, está el Corán. Corán, está el Bhagavad Gita de los hindús, wow, hay muchas, está la Torah, o sea que todo depende, la Cábala, depende de esa religión, el evangelio según el espiritismo de Allan Kardec. O sea, tenemos muchas denominaciones que tienen esta religión específica, que tienen los dogmas por los cuales las personas nos regimos. Y no Ujú. es lo mismo necesariamente que ser espiritual. Exacto. Y también es importante, ¿verdad? Algo que trae la religión, pues también hay creencia. Pero esta ya va más a una intervención de una fuerza divina, sea Dios o la persona, ¿verdad? La creencia que haya dentro de esa religión. Y entonces también va a jugar esa religión a las ideas para las personas de lo que está bien y lo que está mal. Exactamente. Es importante que las personas, porque muchas veces está la batalla entre la religión a la que la persona Exacto. pertenece y su creencia Creencia espiritual espiritual. y su valor. Entonces ahí entra El un choque. choque, un Ujú. choque. Por eso es que, ¿verdad?, se recomienda que esto sea algo bien personal y que pues la persona vaya pues más dirigida a analizar sus valores y si eso es consono, ¿verdad? O está de acuerdo con lo que usted quiere practicar. Y no necesariamente las personas espirituales tampoco muchas de ellas no se congregan. Hay personas que su congregación son ellos mismos. Exacto. No, exacto, tienen unas creencias que además pueden relacionarse o pueden casarse o pueden tener una relación con las personas de su misma congregación Ujú. o de su mismo círculo. Las creencias también, ahí tú traes una parte importante, que las creencias religiosas tienen un rol, un papel bien importante Ujú. en todas las etapas de la vida de la persona, desde Sí. que nace, desde el momento que empieza a, a tener relación con otras personas, el matrimonio, la sexualidad. Ujú. Hay decisiones sobre la maternidad, si aborto o no aborto, las técnicas de crianza que esa mujer se debe llevar, respuestas a la enfermedad. Hay Sí, personas que no creen en ciertas intervenciones médicas, ¿verdad? Por por sus sus creencias, creencias. y de hecho con la muerte. Hay diferentes Exactamente. perspectivas de qué pasa después de Sí, la después de muerte. la muerte.
El divorcio. El divorcio. Hay unas que, ¿verdad?, que no lo aprueban permiten, el divorcio. O sea que ahí te va dando una idea que de cierta manera la religión, ¿verdad?, es clave en el sentido de que restringe a veces el comportamiento humano o lo motiva a comportarse de alguna manera. Motiva, pero esto va más ligado al dogma, a la religión. Exacto. O sea, a la práctica de estas reglas que conllevan ciertos rituales o cierto número de cosas que hay que cumplir para estar en este grupo religioso, para pertenecer a este grupo religioso. No así la espiritualidad. O sea, la espiritualidad podría ser que se identifique con algún tipo de religión, exacto, pero va más ligada al ser interno. Es más tu camino personal, interno, individual. Tu propósito. O sea, tú puedes conectar con la divinidad en cualquier momento. Uh-huh. Incluso en este momento que estamos hablando de este tema, estamos conectados a la divinidad. Así es. Y otra cosa, Mayra, hay personas que se crían dentro de una fe religiosa, ¿verdad? Unas prácticas religiosas de su niñez, y eso continúa a través de las tradiciones, Uh-huh. de las generaciones. En ocasiones, pues eso no surge. Hay personas que fueron criadas, fueron enseñadas durante su niñez dentro de una religión o unas creencias, y según van en su etapa de desarrollo, van creciendo, pues van cambiando sus ideas o sus creencias, o surgen, entonces se desvían o se van hacia otra práctica. Porque desarrollan otro tipo de espiritualidad que no está conectada con ese tipo de práctica religiosa. Es bien interesante, es un tema súper amplio, así que esperamos que, ¿verdad?, en muchos de ustedes crezca ¿cómo se dice?, el incentivo o la motivación de cultivar más nuestra espiritualidad. Porque es súper importante, a más espirituales somos, más sentido encontramos en nuestra vida y más importancia le damos a otras cosas que no necesariamente van a ser el materialismo, el consumerismo, porque eso se aparta de la espiritualidad. Eso se aparta de la espiritualidad, o sea, tenemos unos valores donde vemos el bienestar, o sea, de otras personas es como el de nosotros mismos, y podemos ser bondadosos desde un espíritu más de comprensión y de compasión y aceptación. Y empático. Empático ante el dolor, ante las necesidades de las demás personas. Exactamente. Y en momentos como un momento como este tan crucial en nuestra vida y a nivel mundial, y a nivel de Puerto Rico como tal, después de todo lo que hemos vivido, es un momento de cultivar eso, de establecer estos valores y este propósito de vida que nos dan un significado y nos conectan. Sí, que son cosas importantes para nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que en ocasiones prefieren, pues tal vez no coger o aceptar empleo fuera de Puerto Rico, o que los vaya a alejar de su familia, prefieren ganar menos dinero y estar con su familia. Entonces esa es su prioridad, su valor en ese caso, era la familia. Y hay otras maneras, como tú dijiste, en estos momentos de dificultad, de buscar ese propósito, cuál es mi propósito de vida, cuáles son mis valores, para entonces dirigirme a ese aspecto espiritual. Es interesante, ¿verdad? La literatura te dice que las personas se han apartado un poco de la religión en la última mitad del siglo XX, porque estamos viendo menos matrimonios entre personas de la misma religión. Así que, no obstante, la religión a veces continúa siendo significante e influyente en la vida diaria. Por ejemplo, cuando va a empezar un juego de pelota, o va a empezar, una persona va a estar en una competencia. Y una pelea de boxeo, los boxeadores se persignan. Lo primero que hacen es persignarse, ¿verdad? Se encomiendan, porque aquí voy. Sí. Y cuando nosotros vamos a tomar un examen, estamos en un momento exacto, una expresión del puertorriqueño que dice que sea lo que Dios quiera. Exacto. Ya llegamos aquí, que sea lo que Dios quiera. Cuando, ¿verdad?, las cosas se nos ponen. Y vemos las personas que luego de una victoria han ganado una medalla o han salido victoriosos. Pues en su discurso muchas veces dan gracias a Dios. Vemos dentro de algunas Estados Unidos, in God we trust, we trust in God, one nation under God, o sea que vemos que siempre porque está el elemento. Momento histórico donde la iglesia y la política, o sea, y el proceso iba junto, después constitucionalmente se separaron. Pero, ¿verdad?, ilusoriamente, porque la religión es una parte esencial de las personas, o sea, las creencias, nuestros valores, nuestra espiritualidad es algo que es parte del proceso social de nosotros interactuar también con el prójimo. Entonces, les preguntamos a ustedes, ¿verdad? Una vez que nos han escuchado, ¿se ha puesto a pensar cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias?
Sí, sí, es bien importante porque a través de las etapas de desarrollo, ¿verdad? Ujú. Vamos cambiando y cómo en nuestras etapas de desarrollo esto impacta y va el proceso espiritual viéndose, va el proceso, ¿verdad? De cómo nosotros vamos cambiando. Ahorita, Isla, tú hiciste una pregunta Sí, bien pasa curiosa. nosotras en nuestro idioma, ciclo de vida, etapa de Ajá. desarrollo, pero vamos a explicar qué son las etapas de desarrollo, o sea, que estamos Sí, hablando. pues nacimiento, cuando vamos en adolescencia, Ujú. niñez, Adolescencia. adolescencia, o sea, la básica, niñez, adolescencia, adultez temprana, adultez tardía, vejez. Y estas etapas de vida, ciclos de vida, ¿verdad? Van como circulares, ¿verdad? Y vamos en unos procesos de nacimiento y muerte Y cada etapa metafóricos, tiene sus evolutivos. retos, ¿verdad? Tiene sus Sí, retos. sí, claro que sí. Y es una etapa de cultivar el proceso positivo, de conectar con nosotros mismos. Y todos los días yo pienso que las personas deben reafirmar su propósito y Sí. saber si están Eh, caminando lo que Y verbalizamos. ese propósito nos da, es un motor, nos motiva, ¿verdad? Llevar a metas, nos motiva a continuar viviendo, a establecer realmente cuáles son nuestros valores y esas creencias. Esos principios, ¿cuáles son sus principios? Bueno, ¿Y usted vive de acuerdo a esos principios? Cuando hablamos de principios, Mayra, para que... eres una persona respetuosa, Ujú, antes, tolerante a las creencias de otras personas, respetas, ¿verdad? A tu prójimo, eres humilde, cultivas el amor. qué bueno que traes eso de tolerancia, y sobre todo en la religión, porque tú te puedes dar con Sí. personas que tienen sus creencias o la misma espiritualidad. Ujú, Y ujú. entonces yo puedo tener mis creencias, Mayra puede tener sus creencias, y hay que respetarlas. No quiere decir que El yo esté caso de bien y ella nosotras está dos, mal, y nosotras dos ella somos está bien bien y yo estoy diversas. mal. Nosotras somos bien diversas Entonces en cuanto a es ideas. importante el Sí. tú tener tus creencias, pero a la misma vez poder respetar y no tratar de imponer a nadie tus creencias y tus valores, porque eso es algo bien individual, y entonces debe ser esa parte de la tolerancia. Y ahí es donde entra la espiritualidad, porque la espiritualidad es el amor Exacto, por la la unidad. vida, el respeto por la vida, por cualquier forma de vida. Gandhi decía que conocíamos a las personas de un país en la manera que como tratábamos a nuestros animales. Y es algo porque que cultiva el principio de respeto a todas las cosas, desde una Viviente. planta, Ujú. todos los principios de vida. Y en la medida que usted se respeta a sí mismo y lo respeta, usted está cultivando este proceso espiritual, porque está viendo el propósito de eso en usted. En usted. Y esos principios espirituales te guían tu conducta Claro que para que sí. tú no juzgues, ¿verdad? A otros o tu entorno. Es bien importante la aceptación, porque muchas veces nos privamos de excelentes relaciones, nos privamos de excelentes oportunidades de vida porque tenemos una diferencia religiosa Religiosa. o Exacto, una diferencia de de creencia. espiritual o Y, algún tipo exacto. de distinción. Y no necesariamente yo he conocido extraordinarios seres humanos, he compartido con extraordinarios seres humanos de los que he aprendido muchísimo. Hay que estar también dispuesto a aprender y a ver. Cuando tú dices aprender, ¿cómo, verdad? ¿Qué tú entiendes? Y esto es, ¿verdad? Tu opinión. ¿Qué tú entiendes Sí. que las personas podríamos que ayudarlas a aprender qué? Bueno, Para porque fomentar esos no principios. necesariamente mi creencia religiosa o mi creencia espiritual va a ser la misma de muchas personas. Y entonces, como yo a través de no juzgar y escuchar lo que me tiene que decir esa persona, primero la conozco mejor, Exacto. la puedo apreciar a través de ese conocimiento y cada persona tiene su verdad, respeto ese espacio. Ujú. Pues eso nos ayuda a construir las buenas verjas y los buenos vecinos, porque cultivamos una buena relación, pero respetando que cada ser humano es un mundo aparte. Y eso es parte del aprendizaje espiritual. O sea, que yo pueda conservar el amor que siento por ti, por mi prójimo, por todos los seres vivientes, aún aceptando que no todos somos iguales. O sea que por medio de ese aprendizaje uno entiende o puede conocer mejor a otra persona sin juzgarla. Y se Eso es bien abre a nuevas importante y es experiencias, experiencia. porque yo lo que creía cuando yo era muy pequeña y en las bases que yo fui criada, no son las bases que ¿verdad? Mis prácticas ahora, y, y, y soy un ser sumamente espiritual y no soy religiosa. O sea, sin embargo, soy un ser sumamente espiritual, pero no estoy afiliada a ninguna religión particular. Entonces, pero trato de cultivar que estas creencias sean la manifestación de cómo yo me comporto. Que te hagan crecer como ser humano, Claro, ¿verdad? claro que sí, claro que Ok, sí. entonces, pertenece a algún grupo comunitario que Ujú. está de acuerdo muchas personas a sus principios espirituales, ¿verdad? Sí, Y ese sí. grupo, hay personas que pertenecen a grupos y eso los ayuda
a sentirse bien, damos a crecer, voluntaria, labor voluntaria. participamos en santuarios de mascotas, cultivamos el medio ambiente, nos preocupamos por cuando a nuestro vecino le falta algo y él también por nosotros, mantenemos esas relaciones recíprocas. Sí. Todo eso está ligado al propósito y a dar significado a nuestra vida. Y usted a darle significado a la vida de alguien, porque a veces creemos que, a veces una pequeña frase le hace la vida a cualquiera. A una persona. Es cierto. A veces hasta una sonrisa, sí, el hecho de un gesto, claro que sí. que la persona no se le espera, pues eso, ¿verdad? Puede ayudar y cambiar el estado de anímico de alguien. El tiempo, hay darnos tiempo para reflexionar. Oh, sí. Se supone, ¿verdad?, que como seres humanos que somos, y nosotros más en nuestra profesión, hay una cosa que llamamos monitoreo de pares y automonitoreo. Sí, nosotros tenemos que hacer mucho un registro de, ¿verdad?, de cómo nosotros tuvimos el día, porque nos ayuda a adelantar primero como profesionales de la salud mental, tenemos que monitorearnos con toda la información que recibimos y cómo eso nos impacta como seres humanos. Qué bueno, Pena, Mayra, que trae eso como profesional de la salud, ¿verdad? Por menos la práctica es que nosotros respetamos las creencias de nuestros participantes, clientes o pacientes. Exacto. Y nos basamos la terapia a base de las creencias de esa persona que viene a buscar ayuda. Y la aceptación incondicional. Así que pues yo entiendo que hasta hoy llegamos en la cápsula de... sí, quítame los topos. Sí. Este es un área, de verdad, otra de las dimensiones importantes del ser humano. Yo la considero una de las más importantes. Si tenemos espiritualidad, tenemos ese balance, ¿verdad? Nos sentimos felices. Tenemos de dónde agarrarnos. En momentos difíciles, en momentos de adversidad como lo que estamos pasando. Así que muchas gracias a todos. Encuentren el sentido y propósito de su vida y que tengan una excelente semana. Sí, namaste. Cuídense.